Bueno, estábamos saludando por acá a todos los que están acá conectados, que el Señor les bendiga, el Señor obre en cada uno de nosotros. Amén. Hay un mensaje que está pendiente que no hemos terminado y no vamos a terminar hoy, lo vamos a terminar el miércoles siguiente. Hoy, mientras tanto, pues vamos a iniciar con otro tema, ¿les parece a ustedes? Pero había quedado la parte, hemos venido trabajando como por 8 días, no, como por 8 o 9 semanas en un tema, pero ese tema lo vamos a terminar no hoy, sino el miércoles siguiente. Amén. Entonces yo creo que iniciamos. El título de la enseñanza de esta tarde es Un Dios celoso. Un Dios celoso. Amén. Entonces hoy vamos a iniciar con un tema bastante especial y es uno de los temas de pronto que las personas que desconocen la escritura toman como caballito de batalla para atacar la ley del eterno Dios. ¿Listo? Vamos a hablar acerca de la ley de los celos. ¿Ok? Vamos a ir por favor a Números capítulo 5. Y entendiendo que este tema está absolutamente vigente para nosotros. Recuerde usted lo que nosotros hablábamos en alguna oportunidad, más o menos hace como 15 días, si no estoy mal, en donde hablábamos de la forma de interpretación bíblica y habíamos estado hablando acerca de la interpretación temporal, ¿recuerdan ustedes? Y habíamos dicho que esa interpretación temporal tenía que ver con la literalidad del texto, específicamente con las circunstancias de tiempo, modo, lugar, personajes, exactamente de una manera literal. ¿Listo? De una manera literal. Teníamos también la interpretación profética y dijimos que a través de la venida del Mesías absolutamente todo sufrió una transformación. Y es lo que vamos a ver en este momento. Y tenemos la interpretación escatológica concerniente a los eventos futuros, pero eso no lo vamos a trabajar. ¿Listo? Entendiendo esto, entonces les pido por favor que nos vayamos a Números capítulo 5, versículo 11. Números capítulo 5, versículo 11. Cuando usted esté allí, por favor, me dice. Números capítulo 5, versículo 11. ¿Listos? Cuando usted esté ahí, me dice. ¿Listos todos allí? Números 5:11 dice la palabra lo siguiente. También Yahweh habló a Moisés diciendo, sí, usted para que por favor me corrija, sí. También, sí, también Yahweh habló a Moisés diciendo, algo que siempre nosotros reiteramos es que el que habla, ¿quién es? Yahweh, es el eterno Dios, amén. Versículo 12 dice, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de un hombre se desvía y le fuera infiel, y alguno, versículo 13 dice, y alguno tuviere relaciones sexuales con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella impurificado. La palabra que se tradujo allí como amancillado, que está en la mayoría de las Biblias, es la palabra tamé. ¿Se acuerdan ustedes de la palabra tamé, que significa impuro? Entonces, básicamente el texto está diciendo, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella impurificado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. ¿Listo? Vamos a dejar un momento hasta ahí. Pareciera, si nosotros vemos este texto, pareciera que la Biblia se va a lanza en ristre contra la mujer, ¿cierto? Pero qué versículo tan machista, pero qué Dios tan misógino, dicen algunos. Pero vamos a entender exactamente qué es lo que nos está queriendo decir el texto. Habla de una mujer que de manera secreta tiene relaciones sexuales con un hombre que no es su marido. ¿Listo? Pero que ni su marido se entera y la otra persona con la que cae en el adulterio tampoco se entera que esta mujer es casada. ¿Ok? Es decir, ninguno de los dos hombres sabe lo que está haciendo esta mujer. ¿Ok? Es bueno que nosotros lo dejemos claro. Ahora, ¿la escritura en sí condena el adulterio o no lo condena? Ok, vamos a mirar un texto. ¿Listo? Vamos a mirar un texto. Deuteronomio 22:22.
Necesitamos entender estos pasajes para saber qué es lo que nos está hablando el eterno Dios. ¿Y quién es esta mujer sorprendida? O no sorprendida, no. Pero ¿quién es esta mujer realmente que nos está hablando la palabra en lo que tiene que ver con la interpretación profética? Deuteronomio 22:22 dice lo siguiente. Si fuere un hombre sorprendido, ahí dice un hombre, acostado con una mujer casada con marido, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes? ¿Ambos o solo una? Ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así que harás, quitarás el mal de Israel. El mal de Israel. Vamos a entenderlo, ¿listo? En este caso, ¿cuál es la diferencia en este caso y en el caso anterior? Ustedes de pronto pusieron un poquitín de cuidado. ¿Hay alguna diferencia o no hay ninguna diferencia? No, señora, no del todo, pero hay una diferencia. Recuerden, vimos un caso, una norma en números y vemos ahorita una en Deuteronomio. Hay una diferencia entre los dos casos. ¿Cuál es? Exactamente, hermana Olga. La primera estaba oculto. La única que sabía era quién. Era ella. Ni el marido ni la otra persona se enteraron. Todo lo hizo ocultamente. Acá los dos son sorprendidos, ¿ok? Acá los dos son sorprendidos y entonces hay un castigo, ¿listo? Y esto tiene que ver mucho con lo que pasó en el juicio con la mujer adúltera, usted se acordará. ¿Recuerdan que fue sorprendida, dice la Biblia, en el acto mismo del adulterio? Entonces, ¿qué versículo aplicamos a ella? ¿El de Números o el de Deuteronomio? ¿Por qué? ¿Por qué el de Números? Porque el de Números, si en el de Números lo hizo de manera encubierta, lo dijo la hermana Olga, el de Números lo hizo de manera encubierta. En el Deuteronomio fue sorprendida, recuerde, se la llevaron así como estaba, yo no sé cómo estaba, pero se la llevaron. Bueno, si fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, se la llevaron así tal cual estaba, imagínense esa situación, pero se la llevaron a ella sola. Mientras la norma dice, el versículo dice que se tenían que haber llevado a los dos, pero no señores, se llevan únicamente a la mujer, sorprendida en el acto mismo de adulterio, pero se llevan solo a la mujer ¿para qué? Para tentar al Mesías, muestre a ver qué va a hacer, muestre a ver con qué va a salir, ¿cierto? Deberían haberse llevado a los dos, ¿sí o no? Por supuesto. Ahora, se considera, por supuesto, una afrenta al pacto matrimonial, porque es que cuando los dos contrayentes entran en el pacto, no solamente se están prometiendo fidelidad entre ellos dos, sino que ellos dos le están prometiendo fidelidad al eterno Dios. ¿Fidelidad de qué? De guardar su palabra, de caminar conforme a su palabra, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, ¿cuál era el juicio para estos casos? ¿O cómo se...? Muerte a través de algo que se llama lapidación, muerte a través de algo que se llama lapidación. Pregunta, ¿abolido o vigente? Abolido o vigente. Eso es lo que vamos a ver. Es decir, vamos a ver si esta sentencia de muerte está vigente o está abolida. Vamos a ver. En el caso que vimos, en interpretación temporal, recuerden, el castigo era la lapidación. ¡Pum! ¿Cierto? Vamos a ver en interpretación profética si esta pena de muerte está vigente o no está vigente. ¿Listo? ¿Qué dijo el Mesías cuando le preguntaron? ¿Qué dice la ley que hay que hacer? ¿Qué se debía hacer? El Señor, fíjese lo que el Señor dijo. El Señor no dijo, yo voy a morir por ella y por mí está bajo la gracia y ya eso queda anulado y yo ya no la voy a castigar. El Señor pone un parámetro de referencia y nos dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero a lanzar la piedra. La pregunta es,
¿Cuántos están libres de pecado en este recinto? No, yo pues no puedo, yo no. La Escritura me dice que por cuanto todos pecamos, todos pecamos, yo también, yo de verdad, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. La otra pregunta, ¿quién ha sido el único que no ha pecado? Porque el Mesías dijo, el que esté libre de pecado. Desde el comienzo de la humanidad hasta el día de hoy, ¿quién ha sido el único varón libre de pecado? El Señor. Así es. Así es. Él, al que no conoció pecado por nosotros, el Padre lo hizo pecado. De tal manera que ¿quién es el único que tiene la potestad de ejecutar ese juicio? El Señor. De tal manera que sigue vigente, pero ninguno de los que estamos acá podemos ejecutar ese castigo, ese juicio. Eso lo hará el Señor en el momento indicado, en el día del juicio. Amén. Él va a proferir ese fallo justo, o condenatorio, o absolutorio. ¿Y de qué depende? De mi arrepentimiento, de mi arrepentimiento. Amén. Fíjese que la gente y nosotros tenemos un problema grandísimo, y es que muchas veces la gente lee la Biblia como si fuese un cuento de hadas. Es un cuento de hadas. Y yo recuerdo que a mí hace muchos años me ponían la siguiente imagen y me decían, mira, cuando tú estés allí delante del Señor y estés siendo juzgada y comiencen a sacarte todos tus pecados, porque te van a sacar toda tu vida por delante, y el Señor lo primero que va a decir es, Padre, no lo hagas, no la condenes, mira mis manos, yo morí por ella, mira mi sangre, yo morí por ella. Eso no va a pasar. ¿Por qué no va a pasar? Uno, la Biblia no lo dice. Dos, cuando yo esté delante de él ya no va a ser el sumo sacerdote que interceda por mí. Cuando yo esté delante de él ya no va a ser el cordero que diga, mira, yo morí por él. No, cuando yo esté delante de él él va a ser el león, él va a ser el juez y él me va a juzgar ahora con base en su Torá, en su palabra, si lo obedecí o no la obedecí. Amén. Eso es lo que va a pasar, pero gracias al Señor tenemos la oportunidad de caminar conforme a su palabra. Amén. Por eso es que las naciones van a lamentar ese día y será el día del lloro y del crujir de dientes. Amén. Retomemos números, por favor. Retomemos. Mire, es que hay una situación y es que es bueno que nosotros lo entendamos también, porque necesitamos también explicárselo a las personas que estamos discipulando, que aún no han venido, pero que están allí a punto de venir también. No, le van a poner este texto, no, y usted que cree en la Torah, entonces usted aplica la pena de muerte para esto. No, yo no puedo, eso lo va a aplicar el Señor, que es el único libre de pecado, y él lo hará como juez sobre la tierra. Amén. Entonces, retomando números, estamos hablando de una mujer infiel a su marido, sí, que ninguno de los dos hombres sabe. Listo, es un caso particular. Versículo 14. Vamos a números, ahí mismo el versículo 14. Dice el versículo 14, si viniere sobre él, ¿sobre quién? Sobre el marido, espíritu de celos. Vamos a comenzar a mirar esto. Y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella, ¿cuál es la palabra que está allí? Impurificado, acuérdense, impurificado realmente. Acuérdense la palabra impurificado. Entonces viene espíritu de celo sobre el marido, habiéndose ella impurificado realmente porque realmente lo hizo, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella impurificado, ¿cierto? Y cuando la Biblia habla de que viene un espíritu de celos, nosotros tenemos que ser muy sinceros con las cosas que enseñamos. Esto no quiere decir que lo poseyó un demonio de celos, ni mucho menos, y que va a comenzar a vomitar y a saltar en el piso y a retorcerse, no. Yo aprendía y aprendíamos nosotros del pastor Carlos justamente, de la pastora Yamilet justamente, que esta situación del espíritu de celos es una expresión hebraica. No es que literalmente esté poseído por el demonio de celos y a todo, no está en la Biblia. Habla de una expresión hebraica que denota sospecha. Es decir, viene sobre el marido la sospecha sobre la mujer, porque comienza a haber indicios,
Comienza a ver en ella cosas que antes no veía. Comienza de pronto a ver que se demoraba más llevando la leña que antes, ¿cierto? Ya tenía que ir a llevarla. Que tal vez se demoraba más llevando las tinajas de agua. Que tal vez se arregla más. No, yo no sé. El caso es que él comienza a ver ciertos indicios y empieza a entrar una sospecha sobre él. Y esto, usted dirá, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Ahorita vamos a ver, y tiene todo que ver con nosotros. Todo que ver con nosotros, ¿listo? Entonces el marido, versículo 15, traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. Una efa, estaba mirando, y es más o menos es una medida como de 22 litros de capacidad, 22 litros de capacidad. Número 5, 15. Pero dice, no echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. ¿Dónde estoy? Porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Pero ¿cómo así? ¿Acaso el Señor no dice que Él no nos recuerda el pecado? ¿Cómo así? No entiendo. No entiendo. Recordemos algo antes de continuar porque vamos a desarrollar este versículo. Recordemos que todo, absolutamente todo, apunta a alguien que se llama Yeshua, nuestro Mesías Yeshua, el Señor Jesucristo. Amén. Todo apunta a Él, todo apunta a Él. Entonces, iniciemos con este versículo, ¿listo? Hoy no vamos a terminar, les digo a ustedes por Zoom y a ustedes también, hoy no vamos a terminar. Pero vamos a comenzar a desarrollar el mensaje. Versículo 15. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote. Los sacerdotes tenían funciones también judiciales acá. ¿Listo? ¿Quién es nuestro sacerdote? ¿Quién es el juez? Yeshua. Listo, vamos a comenzar a entender este texto, vamos a comenzar a entender. Recuerde algo, y era que los sacerdotes entonces fungían como jueces. Y un juez tiene que fallar con base en ¿qué? En las normas. Yo siempre les digo a ustedes, y es bueno también echar mano de los elementos jurídicos que nosotros tenemos. Siempre hago referencia al artículo 230 de nuestra hermosa y llamada Constitución Política, que dice que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. Es decir, un juez de la República de Colombia cuando falla, cuando emite un fallo, cuando profiere una sentencia, está sometido con estricta rigurosidad ¿a qué? A la ley, a la norma, a la manifestación soberana del legislador expresada ¿en qué? En la ley. Y si se llega a salir de la ley, si se llega a desbordar de ese marco jurídico y legal, comete un delito contra la administración de justicia que se llama prevaricato. Si eso lo entienden los jueces de la República, ¿cuánto más un sacerdote del eterno Dios? Y estos sacerdotes acá que nos enseñan la escritura están sometidos al imperio de la ley de Dios, de la Torá del eterno Dios. Y nosotros como sacerdotes del eterno Dios estamos sometidos al imperio de su Torá, ¿sí o no? También, y tenemos que hacer entonces lo que ella dice. ¿Listo? Es decir, se presentaba entonces a la mujer al sacerdote, el cual tenía que emitir un juicio de valor sobre ella. ¿Con base en qué? Con base en la Torah, con base en la ley. ¿Amén? Bueno, eso ya lo entendimos. Y con ella traerá su ofrenda. Es decir, viene el hombre con la mujer y la ofrenda. ¿Estamos entendiendo? Dígame usted la verdad. O me estoy enredando mucho. A mí me gusta que usted me diga, ¿estoy entendiendo o no estoy entendiendo? Si estamos entendiendo, ¿estamos bien? Listo, perfecto. Ahora dice, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. Entendamos y recordemos por qué la 10ª parte. Es que todo, absolutamente todo en la escritura tiene una conexión. Ustedes recuerdan o vamos a aprender que el 10, y lo hemos aprendido también en las escuelas de formación ministerial, es FOMI, que todos están absolutamente invitados para que comiencen a estudiar ahorita a partir de julio. ¿Recuerdan ustedes que el 10 es la base mínima legal en la Biblia? La base mínima legal. Por eso se habla de ¿cuántos mandamientos? De 10 mandamientos, de las 10 declaraciones. No que solamente tenga que obedecer los 10, es que es la base mínima de lo que el Señor me exige a mí.
¿cierto? Por eso se habla de diezmo, la base mínima legal es el diezmo. Por eso también cuando Abraham entonces intercedió ante el eterno Dios por Sodoma y Gomorra, y fue bajando 45, 40, y fue bajando, y fue bajando, y fue bajando, llegó a un tope de ¿cuántos? De 10, porque 10 es la base mínima de la justicia. Y lo más tenaz es que ni siquiera había una base mínima de justos en Sodoma y Gomorra, y por eso ya no siguió intercediendo más. Antes de que fuésemos palabra verdadera, me acuerdo mucho, en una oportunidad hablé con la pastora Yamilet, probablemente ella no lo recuerde, y yo le dije, pastora, pues ya vamos por nuestra cuenta, entre comillas, perdón, gracias, vamos por nuestra cuenta, entre comillas, por nuestra cuenta, porque pues ya habíamos salido del lugar precioso donde estábamos también. Y yo le dije, pues pastora, yo me hice el propósito de orar por 10 familias, 10 personas que fuesen comprometidas y que entre todos saquemos la obra adelante, la base mínima de la justicia. Ya me dijo que ella me dice Gloria, ¿no? Me dicen Gloria allí. Entonces me dijo, pues Gloria, si el Señor le puso eso, pues hágalo, pues hágale. Entonces, sigo orando por eso, sigo orando por esos 10 mínimos, pero sigo orando por esas 10 familias mínimas, como base mínima, para poder servir al Señor, para poder hacer la obra del Señor acá. ¿Listo? Entonces, ya entendimos por qué 10, ¿cierto? ¿Por qué la 10ª parte? Y dice de harina de cebada. Vamos a entender esto. Vamos a entender esto. Tanto la mujer como las ofrendas eran llevadas ¿a quién? Gracias, gracias. Ante el sacerdote. Tanto la mujer como las ofrendas eran llevadas ante el sacerdote. ¿Y quién es el sacerdote? El Mesías. Hablemos un poquito de la ofrenda. ¿La ofrenda era de qué? De trigo, era la ofrenda de cebada. ¿Usted se acuerda que las primicias en Pesach se dan de cebada? ¿Listo? Entre otras cosas porque la cebada era lo más económico. ¿Recuerdan? A lo más económico. Con la cebada aprendíamos y alimentaba también a los animales. Y era lo más accesible a los pobres. ¿Listo? De tal manera que esta cebada, ¿quién representa? La cebada representa al Mesías, la humildad, la humillación, la sencillez del Mesías, alimentando siempre a aquellos que reconocemos que somos pobres de espíritu. Él nos alimenta. ¿A quiénes? A los que reconocemos que somos pobres de espíritu. ¿A los demás para qué? No porque no necesiten, sino porque no reconocen que necesitan de Él. Siempre el Mesías, siempre, siempre, rebajándose y empleo voluntariamente, deliberadamente la palabra rebajarse, rebajándose a nuestro nivel. Mire, evidencia bíblica. ¿Quiere evidencia bíblica? Siempre hay evidencia bíblica. Filipenses 2, no vaya a perder de vista, por favor, número 5, ¿listo? ¿Vamos bien? Filipenses 2. Listo, gracias, mi Paulita. Filipenses 2:5. 2:5, ¿listos? Haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Yeshua Mesías, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se rebajó. Ahí está la cebada. Hecho semejante a los hombres, ahí está la cebada. Y estando en la condición de hombre, ahí está la cebada. Se humilló a sí mismo, ahí está la cebada. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí ven? Ahí está humillándose, siendo accesible a los pobres también, haciéndose como nosotros. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo máximo, hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo un nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yeshua Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Amén y amén. El Mesías se humilló. Lo más humilde en ese entonces era la cebada. Lo más accesible entonces era la cebada. Y el Mesías se humilló, se hizo hombre como nosotros para que nosotros tuviésemos acceso ¿a quién? Al Padre. Yo le pido un favor, acompáñeme a Juan 21. Acompáñeme a Juan 21. Juan 21:15. Vamos a ver algo bastante interesante acá en Juan. Juan 21:15. Juan 21:15. ¿Listos? ¿Ya casi? ¿Listo? Póngale atención a este texto que vamos a leer. Cuando hubieron comido, Yeshua dijo a Simón Pedro, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. ¿Tú sabes qué? ¿Qué dice su Biblia? Voy a leerle lo que dice. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. ¿Cuál es la diferencia en el me amas y en la respuesta de Pedro? El me amas es la palabra ágape. Ágape. Es decir, el Mesías usa la palabra ágape. Todos hemos escuchado esa palabra, ¿cierto? El Mesías usa la palabra ágape cuando le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta la palabra fileo. Fileo. Ágape es mayor, inmensa, intensamente mayor. Y usted lo puede revisar en el diccionario, usted si desea. Pedro, ¿me amas? Ágape. Ahí la tradujeron, sí, yo te amo, pero no. Él le dice, sí, Señor, te quiero. Fileos. ¿Ven la diferencia? Cuando usted le dice al ser amado, te amo, y el otro día también. Yo también. Yo también. Vuelve a decirle la segunda vez, versículo 16. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué palabra usa ahí? Ágape. ¿Me amas? Ágape. Pedro le respondió, sí, Señor. ¿Tú sabes qué? Te quiero. Vuelve y le responde, fileo. O sea, el Señor le dice, ¿me amas? Ágape, un amor superior. Ágape, un amor superior. De mayor intensidad, de mayor intensidad. Y Pedro le dice, tú sabes que te quiero, fileo, de menor intensidad. ¿Sí ven? Y viene una tercera vez. Póngale atención, esto tiene que ver con la cebada. Viene una tercera vez. Versículo 17. Le dice la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Qué cree que palabra? ¿Qué palabra usa ahí? ¿Me quieres? Usa la palabra fileo. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes qué? Fileo, te quiero. La primera vez el Señor le dice, ¿me amas? Nunca forzó a Pedro. Nunca forzó a Pedro. La segunda vez vuelve y le dice, ¿me amas? Y la tercera vez que hace el Mesías, se baja el nivel de Pedro. Y ya no le dice, ¿me amas? Ya le dice, ¿me quieres? Y cuando se baja el nivel de Pedro, es para que Pedro se suba al nivel de él. Es decir, él se baja, no obliga en ningún momento a Pedro. Y amados, es lo que ha hecho el Señor siempre.
bajarse para que nosotros ascendamos a Él, bajarse para que nosotros subamos a Él, hasta que nosotros le podamos decir, no, yo no te quiero, yo te amo. Y ciertamente más adelante el apóstol Pedro lo hizo, hasta dio su vida por él. Ese es el amor ágape, el que da su vida por otro, dice el papá. Y él se rebaja para que ese te quiero se transforme en un te amo, en un te amo, en un te amo. Y nosotros tenemos que pasar del fileo, del yo te quiero, Señor, yo te quiero, para pasar al Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Sin duda alguna, yo creo que el apóstol Pedro en ese momento probablemente amaba más al Señor tal vez de lo que yo lo pueda amar. Pero le dijo, sí, yo te quiero. El Señor dice en Juan 14:15, si me amas, si me aman, guarden mis mandamientos. Pregunta, ¿ese amas es ágape o fileo? Juan 14:15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ya necesita. Ahí está. Si me aman, guarden mis mandamientos. La palabra que está allí como aman es ágape. El Señor no dijo, si me quieren, guarden mis mandamientos. El Señor dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Porque con el mero fileo, con el mero querer, yo no voy a guardar nada, o muy poco. Pero con el ágape, con el amor a Él, me va a llevar a guardar sus mandamientos. Y eso lo tenía que entender Pedro y eso lo tenemos que entender nosotros, amén. Él ha decidido entonces descender siempre, bajar siempre, para subirnos al amor de Él y de esa manera nosotros poder guardar sus mandamientos. Se baja como la cebada, accesible a todos, accesible a todos. Por eso la cebada entonces representa al Mesías, accesible a todos nosotros. ¿A quienes? Bueno, a los que realmente le deseamos, porque pues al que no, ¿para qué? ¿Cómo para qué? ¿Cierto? ¿Hemos entendido más o menos? ¿Qué más dice el texto? El de Números, el último, porque acá se me perdió el texto de Números. Números 14. Habla de la mujer. La mujer inicialmente representa a Israel. No vamos a hablar de ello porque esto lo vimos hace bastante tiempo, ¿no? La mujer representa al pueblo de Dios. Versículo 15 de Números. Versículo 15 de Números. Entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No derramará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso porque es ofrenda de celos, ofrenda conmemorativa de recordación. ¿Cómo así que cómo así? No, ¿por qué? Los versículos siguientes nos lo enseñan. Y el sacerdote hará que se acerque la mujer, ¿no? Y se ponga delante de Yahweh. Póngale usted atención. Luego tomará el sacerdote agua consagrada, o santa, agua consagrada, en un vaso de barro. ¿Se da cuenta que esto es un vaso de barro? Agua consagrada, ¿listo? Y en un vaso de barro, sí. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Raro, ¿no? Raro. Entonces uno dice, pero esos versículos uno por lo general los pasa por alto porque no entiende nada. Con razón que dicen que eso es para judíos y que ya fue abolido, si es que eso solo lo entienden los judíos. Eso no es verdad, todo apunta al Mesías. Todo apunta al Mesías. Entonces, ¿de dónde se sacaba el agua consagrada o el agua santa en este texto? ¿De dónde? Ustedes recuerdan que al entrar al tabernáculo había un altar, ¿cierto? Que era un altar de cobre, el altar de sacrificio. ¿Listo? No de bronce, de cobre, Nehoshet, de cobre. Más adelante había algo que se llamaba un lavacro. ¿Se acuerdan? Una pila llena de agua.
en donde los sacerdotes entraban y se purificaban para poder ejercer y ministrar más adelante del tabernáculo. Luego el agua, ¿de dónde la tomaban? De allí, del lavacro. ¿Listo? Del lavacro. Pregunta, ¿qué representa el agua? ¿Qué más? Vida, pureza, limpieza, la Torah. También porque dice que es el agua. Vamos a ir a Juan 37. No, Juan 7:37, porque no existe el capítulo 37 de Juan. Juan 7:37. Vamos a ver. Por supuesto, todo ello tiene que ver y confluye en su espíritu. Y de hecho, ¿quién es el que nos bautiza con su espíritu? El Mesías. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es que el lavacro no estaba allí únicamente para hacer rituales judaicos. Cada cosa tiene una representación en el Señor. ¿Sí ven que todo en la Biblia se conecta con el Mesías? Yo no puedo sacar al Mesías de ninguna predicación. El día que haga eso, haga el favor, coja, huya por su alma y por su vida. ¿Listo? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, Yeshua, no había sido glorificado. Entonces, ¿qué representa el agua? Al Espíritu. ¿Y esto tiene que ver con la ofrenda de los celos, sí o no? Vuelva nuevamente a Números 5, por favor. Es bueno que nosotros lo entendamos, ¿listo? Luego tomará el sacerdote entonces el agua consagrada en un vaso de barro. Ya vemos lo que representa el agua. El vaso de barro, ¿qué representa el vaso de barro o la vasija de barro? Exacto, la humanidad, nuestra humanidad, esa fragilidad. O somos frágiles o somos fuertes. Yo soy supremamente frágil. Y si tengo alguito de fuerza, quiero que esa fuerza sea en el Señor. O si no, no me interesa. No me interesa. Ahora, ¿en dónde iba depositada el agua? En el vaso. ¿Qué representa el agua? ¿Y qué representa el vaso? Entonces esto significa que nosotros, ¿llenos de quién? Del Espíritu Santo. ¿Ven? Todo, absolutamente todo tiene que ver. Todo, absolutamente todo tiene que ver. ¿Y quién es el que bautiza con el Espíritu? El Mesías. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiese en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. ¿Por qué del polvo? ¿De dónde nos creó el Señor a nosotros? Del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra, de la Adamá, del polvo de la tierra. Y hará el sacerdote, y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Yahweh y la despeinará, le despeinará los cabellos a la mujer. Y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. ¿Se acuerdan qué contenía? ¿Cuál era el componente de las aguas amargas? Lo acabamos de ver, pero bueno. Lo acabamos de ver, ahí está en el versículo anterior. Pero para avanzar, dice, y el sacerdote tendrá las aguas amargas que acarrean maldición. Mire, antes de eso, y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa. Pregunta, ¿recordativa de qué? ¿No dice la Biblia que el Señor no se acuerda de nuestros pecados? ¿Recordativa de qué? ¿Seguros? ¿Todos de acuerdo? ¿Recordativa de nuestro pecado? Vamos a ver, ¿recordativa de qué?
¿Listos? Éxodo 15, por favor. Éxodo 15, 22. Vamos a ver qué era lo que recordaba. Vamos a ver qué era lo que recordaba. ¿Listo? Éxodo 15, 22. E hizo Moisés que partiese Israel por el mar de Cañas, del mar Rojo, del mar de Cañas o el mar de Juncos, y salieron al desierto de Shur. Muchas gracias, mi llanecita. Gracias. Uf. Y salieron, qué alivio. Y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran como amargas. ¿Cómo eran las aguas de los celos? Amargas. Vamos a hacer la conexión. Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Eso está amargo, no puedo beber eso que está amargo. Y Moisés clamó a Yahweh y Yahweh le mostró un madero, árbol. La palabra es etz, un madero, un árbol. También se usa para horca. ¿Y qué pasó? Lo echó a las aguas. Y apenas echa el madero en las aguas, ¿qué pasa? Se endulzan y se vuelven potables. Se endulzaron. Allí les dio leyes y decretos y allí los probó. Ahora, miremos algo. En el caso concreto, sale Israel de Egipto, ¿listo? Ellos anduvieron en adulterio, en infidelidad al eterno Dios con su esposo Egipto, ¿listo? Llegan a un sitio en donde no había agua. Como habían cometido adulterio, ¿cuál era la pena de acuerdo a lo que nosotros, o el protocolo, de acuerdo a lo que vimos en Números? ¿Tenían que beber qué? Tenían que beber aguas amargas. Todo esto era simbólico también de lo que iba a pasar. Viene Israel del adulterio en Egipto, porque ellos allí también estaban de acuerdo a sus normas, a sus leyes, absolutamente permeados por Egipto. Llegan y efectivamente ellos llegan a un lugar en donde tenían que beber esas aguas amargas. Pero el Señor se mueve en misericordia. Mira lo que hace el Señor. Básicamente les dice, ustedes me fueron infieles en Egipto, pero les voy a dar a ustedes la oportunidad y les voy a endulzar las aguas. Y mire lo que hace el Mesías. Clama Moisés en el versículo 25 que estamos leyendo, y Moisés clamó y Yahweh le mostró un madero. Un madero. Yo sé, hay versiones que dicen árboles, pero le mostró un madero. Pues ¿de dónde se saca la madera en últimas, no? Y lo echó en las aguas. Y apenas echa el madero, ¡pam!, en las aguas se vuelven potables. Y les da leyes y mandamientos allí. Mire lo que hace el Señor. El Padre endulza las aguas, nuestras aguas las endulza a través de su Hijo, de la muerte de su Hijo en un madero. Como que el Señor nos dice, has estado pecando, me has sido infiel, tendrás que beber las aguas amargas, pero si tú bebes esas aguas amargas te vas a morir y a morir eternamente. Pero yo voy a endulzar esas aguas amargas y las voy a endulzar a través de mi Hijo para que tú ya puedas beber otras aguas que son las aguas de mi espíritu, y mi espíritu te va a enseñar mi Torah, va a escribir mis leyes y mis mandamientos en tu corazón. Amén. Y te voy a perdonar la vida. O sea, es de nada lo que el Señor hace con nosotros. Nosotros debíamos haber bebido esas aguas amargas, pero el Señor las endulzó, el Padre las endulzó a través de su Hijo en el madero. Esa amargura del pecado, el Señor la quitó.
Amado, yo quiero decirle algo a usted, esto no como muy de cliché de pastor, no me gustó cómo sonó, pero, hombre, yo le quiero decir a usted con mucho cariño y con mucho respeto algo. Son las 5:19 de la tarde. Son las 5:19 de la tarde. Y hoy es 6, no, hoy es hoy es 18 de, hoy es, sí, gracias, hoy es 18 de junio de 2022. Olvida lo amargo ya. Esos pecados, esas transgresiones, esas cosas que trajeron amargura a su vida, dejémoslas ya atrás. Y a partir de ese momento, bebamos las aguas del Espíritu. Las aguas que fueron endulzadas por el Padre a través del sacrificio de su Hijo Yeshua en el madero. Que el Señor nos permita volver a Él. Que el Señor yo no sé, yo hablo por mi vida, yo sé qué pecados he cometido, yo lo sé, yo sé lo que he hecho. Y el eterno Dios lo sabe, el eterno Dios sabe su vida, su trasegar. Pero que sea un momento en donde aprovechemos la oportunidad de arrepentimiento y de estar en Él y de volver a Él. Amén. Y el versículo 26 continúa diciendo, y dijo, si oyeres, Shema, atentamente la voz de Yahweh tu Dios, hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todas sus leyes, ninguna dolencia, enfermedad que les envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh tu sanador. Y ellos estuvieron en una muerte perpetua, un juicio perpetuo, ¿listo? Entonces, en este caso específico, Israel representa a la mujer infiel ante las aguas amargas. Los toma el Señor, los saca de Egipto para hacer un pueblo. Mire, si yo fuera Dios, y perdóname que lo diga, si yo fuera Dios y si yo quisiera formar un pueblo, yo no iba a escoger a los que estaban en esclavitud. ¿Usted qué cree? Usted sí, mire, nada más cuando ustedes jugaban en el colegio fútbol o básquet o lo que sea, ustedes escogían a los mejores para su equipo, ¿no? A mí no me escogía nadie, al final se peleaban por, ya usted, no, de verdad, delante del Señor a mí me pasó eso, delante del Señor, sí, ¿quién se queda con Jimena? Siempre era así, pero obviamente yo nunca fui, no, de verdad, mire, el Señor, yo padecí en el colegio, para mí el colegio fue terrible, fue muy terrible, entonces, siempre, no, gracias. Siempre fue así, escogían en educación física. Para mí educación física era el terror, era lo peor, educación física. Y eso pasaba, permítame contárselo. Iban a hacer algún tipo de deporte, de cosas, y les tocaba armar equipos. Y yo, aparte que era supremamente delgada, ya pues estoy un poquito más, tengo más masa corporal. Respetan ya no respetan. Rubén, gracias, amado Rubén. Y entonces comenzaban a llamar, huele como fósforo, ¿sí? Y comenzaban, sí, huele fuerte. Comenzaban a llamar, fulana, 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 y yo ya sabía lo que iba a pasar conmigo, yo ya sabía. Esa fue mi historia en el colegio, esa fue mi historia, el anonimato total y absoluto en el colegio. Para mí el colegio fue una tortura en muchas cosas. Pero en esa época nosotros éramos como más fuertecitos, ¿no? Ahorita son una generación muy frágil. Y me voy con la fulana, porque esa parte la estudié en un colegio femenino, ¿no? Ya después terminé en un colegio mixto, en el glorioso colegio Boyacá, pero bueno, esa primera parte fue en un colegio femenino. Y con la fulana, y yo ya sabía, chiquita, flaca, con gafas, no tenía habilidades para... Y al final siempre decían, ¿y quién se queda con Jimena? Yo decía, Dios mío, y era horrible. La sensación era horrible. O sea, yo crecí con una situación de rechazo horrible. Entonces, bueno, Jimena, ¿usted? Y pues en últimas no hacía nada, también tenían razón, ¿no? O sea, tampoco era que pues les hubiese ayudado a ganar, pero más por el achante que por la estrés. Volviendo al tema. Oiga, es impresionante. Es impresionante porque si del ser humano dependiera, yo no estaría acá enseñando. Estaría alguien más docto, instruido,
preparado y hasta con mejor estampa. Pero no dependió del hombre, dependió siempre del eterno Dios. Siempre dependió del eterno Dios. No importa que uno lo haya rechazado. De lo vil y menospreciado del mundo nos escogió Dios. Nos escogió Dios. Y bendito sea el nombre del Señor. Israel absolutamente desechado, esclavizado, debilitado, malnutrido, con el ánimo en el piso, con la autoestima baja, absolutamente baja. Pero el Señor dijo, yo los quiero para hacer de ellos una gran nación. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo a Israel, y te vas a desposar conmigo. ¿Y qué se esperaba? Fidelidad, reciprocidad en ese amor, reciprocidad. Y es lo que hace el eterno Dios con nosotros. ¿Qué espera de nosotros? Que le amemos, no que le queramos, que le amemos, que guardemos sus mandamientos. Mire, es como ese rey que va a tomar una mujer para que sea su esposa. Y permítame cerrar con esto, ¿listo? Es como ese rey que quiere tomar mujer para que sea su esposa. De entre muchas mujeres, de entre muchas mujeres. Y van llegando las mujeres. ¿Cómo llegan esas mujeres? ¿Arregladas o no? Claro. Pero, señor, haga de cuenta como la historia que hay en Esther, ¿no? Haga de cuenta. Perfumadas, arregladas, peinadas, bañadas, decoradas, muchas, y sale el rey y las ve a todas. Y de entre todas tiene que escoger a una. Y de repente mira un rincón, al último rincón, y ve a una mujer, ojalá, y ve a una mujer que ha sido golpeada, ve a una mujer humillada, ve a una mujer reventada a golpes, ve a una mujer a la cual han despojado de su dignidad, ve a una mujer que no tiene ningún tipo de honra, ve a una mujer sucia, ve a una mujer desnuda, ve a una mujer maloliente incluso, porque hiede, porque no ha tenido la posibilidad de purificarse de su periodo incluso, de asearse. Una mujer totalmente impura y menospreciada. Y el rey la mira. Y en medio de todas esas mujeres bellas, ve a la que está así, como les describí anteriormente. Y la escoge. Y la toma para él. Y le dice, esta es mía. Yo la quiero para mí. Toma esa mujer. Para que, como lo aprendíamos anoche, sea su tesoro, ¿cierto? Sea la mujer de su predilección. La toma en medio de esas mujeres hermosas, la toma a ella tal como está y le declara su amor a ella. Y le dice todo lo que va a hacer con ella, y le dice que la va a hermosear, y le dice que la va a ataviar, y le da una cantidad de promesas a través de un pacto precioso matrimonial. Y esta mujer dice, haré y obedeceré. Le regresa la dignidad a esta mujer. Él tiene misericordia de ella, pero se espera que ella sea fiel. Ezequiel 16:8, para dejarlo hasta allí y continuar de hoy en 8 días. 16:8, porque alguien dirá, pues linda la historia, pero necesito base bíblica. Porque lo que les digo tiene que tener asidero bíblico. Eso no fue nomás una historia linda, no. Tiene que tener asidero bíblico. Ezequiel 16:8. Está hablando el eterno Dios. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré
Y he aquí que tu tiempo es tiempo de amores. Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, pacto matrimonial contigo, dice Adonai Yahweh. Y mire cómo dice el versículo, y fuiste mía, es decir, se consumó. Entró en el pacto y se consumó, fuiste mía. Versículo 9, te lavé con agua. Mire cómo describimos la mujer anteriormente. Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti. ¿Sí ven? Me tildan a veces de exagerada, pero mire lo que dice la escritura, es que lo dice la Biblia, yo no me lo inventé. ¿Sí ven? Y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite. Tenemos la unción del santo, ¿sí o no? Y te vestí de bordado, te calcé de becerro marino, pues no es de Juan. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Los elementos más exquisitos, con esa mujer que nadie miraba, con esa mujer que olía feo, con esa mujer vejada, con esa mujer sin honra, con esa mujer que todo el mundo golpeó, abusó y rechazó. Eso lo hizo el Mesías. Te atavié de adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Lo que hace un esposo cuando jura amor eterno. Eso hizo el Padre. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. ¡Qué amor de ese esposo! ¡Qué amor de ese esposo! Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, que era lo más refinado, era un manjar exquisito, lo mejor de lo mejor, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo. Mire cómo estaba antes, no la veía nadie, por Dios santo. ¿Y fuiste qué? Hermoseada en extremo. Prosperaste hasta llegar a reinar. Bendito sea el nombre del Mesías. Y salió tu nombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Dice Adonai Yahweh. ¿Quién hizo esto? Yahweh. ¿Y con quién lo hizo? Con nosotros. Con Israel lo hizo en interpretación temporal, pero lo hace con nosotros, ¿sí o no? Lo hace con nosotros. Amados, ¿merecíamos beber esas aguas de los celos, sí o no? Porque lo provocamos a hacerlos con nuestro pecado, con nuestro adulterio espiritual. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 8 días. Vamos a profundizar más en esto, porque no hemos terminado. Falta la ceremonia. Falta la ceremonia. Falta más de la mitad. Digamos que hoy fue la introducción. Esto lo hizo el eterno Dios con nosotros, amados. Le aseguro que si por el hombre fuera, yo no sería pastora. Se lo aseguro. No sé si Janetcita, mi Bernardita, recuerde. Hace muchos años, había algo que a mis padres les chocaba mucho. Muchos años. Y era que el predicador, el maestro, hombre al cual le tengo mucho respeto, él estaba enseñando algún tema con micrófono en mano. Y de repente volteaba su mirada hacia donde yo estaba y me decía: Jimena, nadie daba un peso por usted antes. ¿Se acuerda mi Janecita? Y lo hacía con una frecuencia. Jimena, ¿dónde está Jimena? Yo era muy joven. Nadie daba un peso por usted antes. Es verdad. Es verdad. A mis papás eso el corazón les ponía mal. Cuando yo llegué a la iglesia, habían jóvenes mejores. Habían ministros mejores. Literalmente. Nadie daba un peso por mí antes. Nadie. Yo ni hablaba. De verdad. Yo ni hablaba. Los sueños ministeriales estaban depositados en cualquiera menos en mí. En cualquiera.
pero de lo vil y de lo menospreciado del mundo nos escogió Dios. De lo vil y menospreciado. ¿Y quiere que le diga algo? Hasta el último momento quiero poder servir al Señor. Hasta el último momento. Y ojalá no. Espero en el Señor que vengan muchas Jimenas también, de las cuales nadie da un peso, para que el Señor haga esto con ellas. Porque así yo estaba, como leí, así yo estaba. Yo no sé usted, pero yo estaba así. Yo merecía beber esas aguas amargas más que cualquiera. Pero vino el Señor, el Padre, y a través de su Hijo endulzó mi alma, endulzó mi vida. Y sé que me equivoco mucho y sé que fallo mucho. De verdad, se lo aseguro. Pero si hay algo que deseo es servirle y estar con Él. Y espero que los tiempos se vayan acortando cada vez más porque definitivamente el mundo ya no resiste más. Que el Señor nos ayude, amados, a permanecer firmes para poder estar con Él. Para que cuando estemos delante de Él seamos hallados fieles y no adúlteros. Porque al final, el día del juicio, los adúlteros y los infieles van a ser los que beban estas aguas amargas, las aguas de los celos. Pero nosotros, los que le amamos ágape, nos esforzaremos por obedecer sus mandamientos y por entrar en ese Shabbat eterno. Amén. En ese reposo eterno. Amén. Padre amado, hoy nos presentamos delante de ti agradecidos, Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, Dios del cielo. Señor, acá estamos, Señor, y nos presentamos ante ti, clamando que nos perdones, Señor, por los actos de adulterio espiritual, Señor, que hemos cometido, Señor, contra ti, Señor, Dios del cielo. Padre amado, perdónanos, Señor, porque muchas veces caemos, te fallamos, Señor, en nuestro carácter débil, Señor, nuestra naturaleza, Señor, a veces es difícil, Señor, pero te ayudamos, Padre, que tú no, te ayudamos, te pedimos que tú nos ayudes, Padre, que nos ayudes, que nos levantes, Señor, que hoy endulces más y más nuestra vida, Señor, que sea el Espíritu del Mesías el que nos fortalezca, que podamos decir, no te quiero, sino que podamos decir, te amamos, y que podamos guardar los mandamientos, Señor, y que podamos prepararnos, Señor, para estar contigo en ese Shabbat eterno. Es lo que anhelamos todos, Señor. Padre, fortalece a quien está cansado, levanta al que está caído, Señor. Da tu shalom, da tu paz, Señor, y ayúdanos a permanecer fiel a ti. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Damos gracias al Señor. Gracias, hermano Rubén. Sí, señor. Yo todo el tiempo acá con la camisa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a despedir a nuestros amigos de YouTube. Vamos a despedir a nuestros amigos de YouTube. Un abrazo especial para todos ustedes. Bendiciones.